¿Qué harías si el desierto te arroja a un guerrero misterioso que arriesga todo por salvarte, pero guarda un secreto que podría destruirte? El sol ardiente colgaba suspendido sobre el desierto de Sonora, tiñendo de oro las interminables dunas de arena. El viento soplaba, arrastrando polvo fino como si susurrara las antiguas historias de esta tierra. En la delgada línea entre la vida y la muerte, una joven, con la ropa hecha jirones, avanzaba a trompicones por un camino de tierra reseca. Su vientre, prominente y pesado, hacía que cada paso fuera una batalla contra el dolor y el agotamiento. Era Sofía, con unos ojos cafés profundos que brillaban con una fuerza inquebrantable, pero que no podían ocultar la desesperación que la consumía. Sofía no pertenecía a este lugar. Era una muchacha mexicana, criada en un pequeño pueblo al otro lado de la frontera, donde los campos de maíz se extendían hasta el horizonte, y las risas de los niños resonaban al caer la tarde. Pero el destino la había arrastrado hasta aquí, al desierto de Sonora, una tierra implacable donde solo las almas más fuertes sobreviven. El padre de su hijo, el hombre al que alguna vez amó, la abandonó hace 3 días, cuando fueron perseguidos por una banda de asaltantes. «Volveré por ti», dijo él antes de desvanecerse en la noche, dejándola con una bolsa de tela rota y una promesa que nunca se cumpliría. Ahora, Sofía estaba sola, con los pies descalzos y ensangrentados. Se abrazaba el vientre, sintiendo las contracciones cada vez más intensas. El bebé estaba a punto de nacer, pero no había nadie a su lado, ni un hogar, ni agua, solo arena y un calor abrasador. Se desplomó junto a una roca enorme, con la respiración entrecortada. «Solo un paso más», se decía, pero su cuerpo ya no respondía. Alzó la mirada al cielo, donde un halcón volaba en círculos, como si observara su destino. «Si esto es el destino, deja que mi hijo viva», murmuró, mientras lágrimas rodaban por sus mejillas quemadas por el sol. El paisaje a su alrededor comenzó a desvanecerse ante sus ojos. El silbido del viento entre los cactus y el crujir de la arena parecían una triste canción de cuna. Recordó a su madre, quien le enseñó a tejer tapetes llenos de colores y a cantar las canciones populares mexicanas sobre el amor y la lealtad. «No me rendiré», se prometió, intentando levantarse, pero un nuevo dolor la golpeó, más fuerte que nunca, obligándola a recostarse, mientras se aferraba al vientre. «No ahora, no aquí», gimió, con la voz perdida en el viento. De repente, una figura oscura apareció en el horizonte. Un hombre alto, de pasos firmes, caminaba como si el desierto fuera su hogar. Vestía una chaqueta de cuero de venado, rústica pero bien elaborada, con detalles finos que parecían propios de los apache. Su cabello negro, largo y atado en una coleta, dejaba ver unos ojos afilados como navajas, pero con una tristeza profunda en ellos. Cargaba un arco y una bolsa de cuero, moviéndose con ligereza, pero con determinación. Sofía, en su delirio, pensó que era una alucinación, pero cuando él se acercó, sintió el calor de su presencia, como una pequeña chispa en la fría noche. «¿Quién eres?», dijo el hombre con una voz grave, pero no agresiva. Se arrodilló a una distancia prudente, para no asustarla. Sofía intentó responder, pero su garganta seca solo emitió sonidos débiles. Sin decir más, él sacó una cantimplora de su bolsa de cuero y la acercó a sus labios. El agua fresca fue como un milagro, trayéndola de vuelta del borde del abismo. «Soy Sofía», susurró, todavía aferrando su vientre. El hombre no dijo nada más, solo la observó, como si evaluara si era una amenaza o simplemente un alma perdida. «No perteneces a este lugar», afirmó con un tono de sospecha. «¿Por qué estás aquí, sola?». Sofía quiso contarlo todo, sobre el hombre que la traicionó, la huida, el miedo por el hijo
que estaba por nacer, pero solo negó con la cabeza, mientras más lágrimas brotaban. «No tengo a dónde ir», dijo, con la voz temblorosa. Él se puso de pie, mirando hacia el horizonte, donde el sol se hundía, pintando el desierto de un naranja brillante. «Si te quedas aquí, morirás», dijo sin voltear a verla. «Y también el niño en tu vientre». Sus palabras eran frías, pero algo en su tono hizo que Sofía sintiera que no era cruel. Se aferró a la roca, intentando levantarse, pero otro dolor la hizo gritar. El hombre se giró y en sus ojos brilló un destello de preocupación. Con pasos rápidos pero cuidadosos, se acercó y la ayudó a recostarse suavemente. «No te muevas», ordenó con firmeza. Sacó una tela limpia de su bolsa, la extendió sobre la arena y la ayudó a acomodarse. «El bebé ya viene», murmuró Sofía, con el miedo inundando sus ojos. El hombre no respondió de inmediato, solo la miró, luego bajó la vista a su vientre. «Te ayudaré», dijo, con un tono más suave, como una promesa. «Pero debes confiar en mí». Sofía no sabía por qué, pero en ese momento sintió un rayo de esperanza. Este hombre, aunque era un extraño, aunque tenía el porte de un guerrero apache frío, le transmitía seguridad. Asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias», susurró antes de que otro dolor la sumiera en la inconsciencia. La escena cambia al cielo nocturno, con estrellas brillando como almas vigilantes. El llanto de un bebé, débil pero lleno de vida, rompió el silencio del desierto. El hombre estaba arrodillado junto a Sofía, sosteniendo a un pequeño envuelto en la tela de cuero, con unos ojitos que lo miraban con curiosidad. Sofía, agotada pero radiante de felicidad, extendió los brazos para abrazar a su hijo. «Mi pequeño», susurró con la voz quebrada por la emoción. El hombre la miró con una suavidad en los ojos que no había mostrado antes. «Es fuerte, como su madre», dijo, antes de girarse, como si quisiera ocultar sus propios sentimientos, pero las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y por qué decidió quedarse? ¿Podía Sofía confiar en un extraño en medio de este desierto salvaje? ¿Y qué secretos escondían esos ojos de guerrero apache? Si la historia de Sofía te ha tocado el corazón, déjanos un comentario con tus pensamientos. No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir esta aventura llena de emociones. El amanecer despuntaba en el desierto de Sonora, con una luz dorada que se filtraba entre las grietas de las rocas, iluminando la manta de cuero improvisada donde descansaba Sofía. El pequeño, ahora llamado Diego, dormía plácidamente en sus brazos. Su respiración suave y constante era un recordatorio de que la vida seguía adelante, incluso en las condiciones más duras. Sofía, agotada tras el parto, abrazaba a su hijo con fuerza, sus ojos brillando con determinación, pero su cuerpo estaba débil, su piel pálida por la pérdida de sangre y el hambre. El agua en la cantimplora del guerrero apache se había acabado, y el calor del día comenzaba a arder, desafiando su voluntad una vez más. El hombre apache, cuyo nombre Sofía aún desconocía, estaba sentado a unos pasos, junto a una pequeña fogata. Asaba con cuidado un conejo que había cazado. El aroma de la carne se mezclaba con el humo, haciendo que el estómago de Sofía rugiera de hambre. Él hablaba poco, solo lanzaba miradas ocasionales hacia la madre y su hijo, con una mezcla de cautela y curiosidad en los ojos. Sofía lo observaba, intentando descifrar las intenciones de este extraño. Su chaqueta de cuero de venado estaba adornada con costuras finas, obra de un artesano habilidoso. Un cuchillo colgaba de su cadera, con la hoja reluciendo bajo el sol, evocando la imagen de un guerrero que no temía al peligro. Pero lo que más le llamó la atención fue el collar de obsidiana que llevaba al cuello, brillando como si guardara un secreto sin revelar. «Necesitas comer», dijo de pronto, con una voz grave, pero menos fría que la noche anterior. Arrancó un pedazo de carne de conejo, lo colocó sobre un trozo de corteza seca y se lo ofreció. Sofía dudó, pero el hambre la venció. Tomó la comida
y dio un pequeño mordisco, saboreando el dulzor de la carne, que le devolvía algo de fuerza a su cuerpo agotado. «Gracias», murmuró con la voz ronca. Él solo asintió, sin responder, volviendo su atención al fuego. El silencio los envolvió, roto solo por el susurro de la arena, arrastrada por el viento, y los leves gemidos de Diego en su sueño. Sofía quería preguntarle quién era, por qué la ayudaba, pero el miedo la detenía. Temía que la respuesta apagara la frágil chispa de esperanza que comenzaba a crecer en su corazón. En cambio, optó por una pregunta más segura. «¿Dónde estamos?», preguntó, mirando el vasto desierto que los rodeaba. El hombre levantó la vista, sus ojos recorriendo las dunas lejanas. «La tierra de mis ancestros», respondió, «donde los espíritus de las montañas y el viento se encuentran, pero también es un lugar donde los débiles no sobreviven». Sus palabras hicieron que Sofía temblara. Sabía que estaba en una situación peligrosa, no solo por el calor o el hambre, sino por las amenazas invisibles que acechaban. Había oído historias sobre el desierto de Sonora, sobre tribus de guerreros feroces y bandidos que se escondían en las sombras. «¿Qué vas a hacer conmigo?», soltó de pronto, con la voz temblorosa. Él la miró, sus ojos cortantes, como si pudieran leer su mente. «Nada», dijo, «pero si quieres vivir, debes aprender a sobrevivir. Aquí». Se puso de pie y sacó de su bolsa de cuero unas hierbas secas, las trituró con las manos y las mezcló con agua de otra cantimplora que había escondido bajo una roca. «Toma esto», le ofreció un pequeño cuenco de madera con una mezcla verde oscura. «Te ayudará a recuperar fuerzas». Sofía olió el aroma fuerte y ligeramente amargo de las hierbas, pero confió en él. Bebió en pequeños sorbos, sintiendo cómo su cuerpo se calentaba, como si la vida regresara lentamente. «Sabes mucho de hierbas», comentó, tratando de alargar la conversación. «Me enseñaron desde pequeño», respondió él, con un tono calmado. «Mi madre era curandera. Decía que el desierto siempre tiene una forma de salvar a quienes saben escucharlo». Sofía esbozó una débil sonrisa, sintiendo por primera vez una conexión con este hombre. «Mi madre también me enseñó muchas cosas», dijo, con la voz apagándose. «Me enseñó a amar, a sacrificarme, pero no me enseñó a sobrevivir cuando te abandonan». Bajó la mirada, con lágrimas a punto de desbordarse. El hombre no respondió de inmediato. Miró a lo lejos, como si recordara algo. «Que te abandonen no significa que te olviden», dijo tras un largo silencio. «Hay quienes llegan y hay quienes se quedan. La pregunta es, ¿quieres ser de los que se quedan?» Sus palabras eran como un acertijo, profundas y enigmáticas, dejando a Sofía confundida. Quería preguntarle más, pero Diego comenzó a llorar, interrumpiendo sus pensamientos. Lo abrazó, meciéndolo suavemente mientras cantaba una canción popular mexicana que su madre le había enseñado. Su voz era débil pero dulce, resonando en el silencio del desierto. El hombre escuchaba, sus ojos suavizándose, como si la melodía hubiera tocado un recuerdo enterrado. Cuando terminó de cantar, él se levantó, revisando los alrededores, como si sintiera una amenaza acercándose. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo, con un tono tenso. «El desierto no es seguro de noche». Sofía lo miró, con el corazón acelerado. «¿Qué peligro?», preguntó, con la voz temblando. Él no respondió de inmediato, solo señaló el horizonte, donde una nube de polvo se alzaba, como si caballos galoparan hacia ellos. «Enemigos», dijo secamente, apagando el fuego rápidamente y recogiendo sus cosas. «Puedes caminar». Sofía asintió, aunque sus piernas aún temblaban. Apretó a Diego contra su pecho, sintiendo su calor como la única fuente de fuerza. El hombre la ayudó a levantarse y la guió hacia una grieta entre las rocas, un lugar donde podrían esconderse de las miradas de quienes se acercaban. «Silencio», susurró, con la mano firme en su cuchillo. Sofía lo miró con el corazón lleno de preguntas. ¿Quién era este hombre?
¿Por qué arriesgaba su vida por ella? ¿Y quiénes eran esos enemigos que se acercaban? Mientras la oscuridad los envolvía y el sonido de los cascos se hacía más cercano, Sofía sintió que su destino pendía de un hilo. Atado a este misterioso guerrero, la oscuridad envolvía la grieta rocosa donde Sofía y el guerrero apache se escondían. El sonido atronador de los cascos de los caballos resonaba cada golpe como un martillo contra el corazón de Sofía. Ella abrazaba con fuerza a Diego, intentando mantener su respiración lo más silenciosa posible, temiendo que el menor ruido pudiera delatarlos. El pequeño, como si percibiera la tensión, permanecía en un silencio extraño, sus ojitos abiertos, de par en par, mirando a su madre bajo la tenue luz de la luna creciente. El guerrero, que aún no había revelado su nombre, estaba agachado a su lado, con el cuchillo firmemente aferrado, sus ojos afilados, escaneando la grieta, siguiendo cada sombra que pasaba afuera. «No te muevas», susurró, con una voz tan baja que casi se fundía con el silbido del viento. Sofía asintió, aunque su corazón latía desbocado. No sabía quiénes eran los que se acercaban, pero la mirada tensa del guerrero le bastaba para entender que no traían buenas intenciones. A través de la grieta, alcanzó a ver 3 figuras a caballo, vestidas con cuero de venado similar al del guerrero, pero su forma de moverse, agresiva, amenazante, la hizo estremecerse. Portaban lanzas largas y arcos, y sus risas roncas resonaban mientras se detenían cerca de su escondite. «¿Saben que estoy aquí?», dijo el guerrero, con una voz grave pero decidida. «Pero no están seguros», hizo una seña para que Sofía se agachara aún más. Con sigilo, sacó una pequeña piedra de su bolsa de cuero y la lanzó lejos. La piedra golpeó un cactus, produciendo un leve crujido. Uno de los jinetes giró la cabeza, señalando a sus compañeros que avanzaran hacia ese punto. Sofía contuvo el aliento, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Diego se movió ligeramente, y ella lo apretó más fuerte, rogando en silencio que no llorara. Tras unos minutos de tensión, el sonido de los cascos se alejó. El guerrero soltó un suspiro, pero sus ojos seguían alerta. «Volverán», dijo, poniéndose de pie y revisando los alrededores. «Tenemos que movernos ahora». Sofía lo miró, dividida entre la gratitud y la confusión. «¿Quiénes son?», preguntó, con la voz temblorosa. «¿Por qué te persiguen?». Él no respondió de inmediato, solo la ayudó a levantarse, envolviendo con cuidado a Diego en la tela de cuero para mantenerlo abrigado. «No es momento para preguntas», respondió, con un tono firme. «Si quieres vivir, sígueme». Sofía no tenía otra opción. Siguió al guerrero con pasos tambaleantes, sus pies doloridos, pero impulsados por la necesidad de proteger a Diego. Él la guió por senderos angostos, serpenteando entre rocas y arbustos secos, como si conociera cada rincón del desierto de memoria. La luz de la luna iluminaba su figura alta, proyectando una sombra larga sobre la arena, como un guerrero de alguna leyenda antigua. Sofía se dio cuenta de que no era un simple transeúnte. Llevaba consigo una historia, un secreto, que ella aún no podía descifrar. Se detuvieron junto a un pequeño arroyo, donde el agua cristalina corría entre rocas lisas. El guerrero se arrodilló, tomó agua con las manos y se la ofreció a Sofía. «Bebe», dijo, con un tono algo más suave. Ella tomó un sorbo del agua fría, sintiendo como si volviera a la vida. Diego comenzó a llorar, y ella lo amamantó rápidamente, sin apartar la mirada del guerrero. «Aún no me has dicho tu nombre», dijo, intentando romper la barrera de silencio entre ellos. Él la miró con un destello de duda en los ojos. «Taza», respondió finalmente, con voz grave. «Soy Taza». «Taza», repitió Sofía, como si el nombre tuviera un peso especial. «Yo soy Sofía, y este es Diego». Sonrió débilmente, esperando que el nombre de su hijo ablandara al guerrero de semblante frío. Taza asintió, pero no dijo más. Sacó un poco de carne seca de su bolsa
y la compartió con ella. «Come», dijo, «nos espera un largo camino». Sofía tomó la comida, sintiendo el cuidado silencioso en sus acciones, pero no podía evitar preguntarse, ¿por qué un hombre como Taza, un guerrero apache, arriesgaba su vida por una extraña como ella? Continuaron su camino, y Taza la llevó a una pequeña cueva escondida tras una gran roca. Adentro, un rayo de luz se filtraba por un hueco en el techo, revelando dibujos antiguos. En las paredes imágenes de guerreros, halcones y soles. Sofía quedó maravillada, sintiendo la santidad del lugar. «Este es un sitio sagrado de mi pueblo», dijo Taza, con voz baja. «Estaremos seguros aquí, al menos hasta el amanecer». Encendió una pequeña fogata, cuya luz parpadeante iluminó su rostro anguloso. Resaltando el collar de obsidiana, Sofía se sentó, colocando a Diego en un rincón acolchado con hierba seca que Taza había preparado. Lo miró, llena de preguntas pero sin saber por dónde empezar. Finalmente, decidió compartir parte de su historia, esperando que él también se abriera. «Me abandonaron», dijo, con la voz quebrada. «El hombre que amaba dijo que me protegería, pero cuando llegaron los asaltantes, huyó. Ahora solo quedamos Diego y yo». Bajó la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No sé si podré sobrevivir, pero tengo que intentarlo. Por él». Taza escuchó sin apartar la mirada de ella. Por primera vez, Sofía vio un destello de emoción en sus ojos, una empatía profunda, como si él también hubiera conocido la pérdida. «El desierto no perdona a los débiles», dijo, tras un largo silencio. «Pero tú no eres débil, Sofía. Diste a luz en la frontera entre la vida y la muerte. Eso es una fuerza que no todos tienen». Sus palabras, aunque simples, fueron como una brisa fresca, aliviando el dolor en su corazón. Pero la calma no duró. Desde lejos, un aullido cortó el aire, frío y amenazante, como el grito de un lobo en la noche. Taza se puso de pie al instante, con el cuchillo en la mano. «Han encontrado nuestro rastro», dijo, con voz tensa. Sofía abrazó a Diego con fuerza, con el corazón acelerado. «¿Qué hacemos?», preguntó, temblando. Taza la miró, con ojos firmes. «Te protegeré», dijo, como si fuera un juramento. «Pero debes confiar en mí, pase lo que pase». Es Taza, realmente digno de confianza. ¿Quiénes son esos perseguidores? ¿Y por qué no los dejan en paz? ¿Qué secretos guarda la mirada de este guerrero apache? ¿Qué crees que debería hacer Sofía? ¿Seguir confiando en Taza o buscar la forma de protegerse a sí misma y a Diego? Déjanos tu comentario con tus pensamientos y mantente al tanto de esta historia llena de suspenso. La cueva se volvía sofocante, mientras el aullido resonaba desde la distancia, cortante como una navaja. Atravesando la noche, Sofía abrazaba con fuerza a Diego, sintiendo el pequeño latido de su corazón mezclarse con el suyo. Lleno de pánico, la luz de la fogata titilaba, iluminando los dibujos antiguos en las paredes, como si los espíritus de los ancestros apache observaran, testigos de este momento crucial. Taza estaba en la entrada de la cueva, su figura alta bloqueando el paso, con el cuchillo brillando bajo la luz de la luna. «Quédate ahí», ordenó, con una voz grave, pero cargada de autoridad. Sofía asintió, aunque el miedo la hacía querer gritar. El sonido de los cascos de los caballos resonó de nuevo, más cerca, acompañado de voces ásperas, en un idioma que Sofía no entendía. Solo captó unas palabras repetidas, como una maldición. «Taza, Taza», como si ese nombre cargara un peso aterrador. Miró al guerrero, buscando respuestas en sus ojos, pero Taza solo se concentraba en el exterior, su cuerpo tenso, como un leopardo listo para el combate. «¿Qué quieren de ti?», susurró Sofía, incapaz de contenerse. Taza le lanzó una mirada con un destello de duda, pero no respondió. «Solo guarda silencio», dijo, y salió de la cueva, desvaneciéndose en la oscuridad. Sofía se sintió más sola que nunca. Apretó a Diego contra su pecho, cantando suavemente una canción popular mexicana
para calmarse. Su voz temblorosa mezclándose con el viento, los dibujos en las paredes parecían cobrar vida bajo la luz del fuego, mostrando imágenes de guerreros apache a caballo, con arcos en las manos, como si narraran una historia de lealtad y sacrificio. Se preguntó si Taza era parte de esa historia, o si, como ella, era un alma perdida. De pronto, el ruido cesó, dejando un silencio aterrador. Sofía contuvo el aliento, esperando. Entonces, un grito desgarrador rompió la quietud, breve pero lleno de dolor, haciéndola estremecerse. Diego soltó un llanto agudo, y ella lo calmó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. «Taza», llamó en voz baja, pero no hubo respuesta. Se puso de pie, con las piernas aún temblorosas, y se acercó a la entrada de la cueva. Abrazando a Diego, a través de la grieta, vio a Taza de pie en el desierto, su cuchillo manchado de sangre reluciendo bajo la luna. Dos jinetes yacían inmóviles en la arena, sus caballos huyendo en pánico. El tercer hombre, al parecer el líder, estaba frente a Taza, sosteniendo una lanza larga, con los ojos brillando de odio. «No puedes huir para siempre, Taza», rugió el líder, su voz resonando en la noche. «La tribu no te perdonará, nos traicionaste». Sofía se quedó helada. Traición. ¿Quién era Taza para que estos hombres lo persiguieran con tanto rencor? Taza no respondió, permaneciendo inmóvil, en posición de combate. «Vete, Kael», dijo, con una voz fría como el hielo. «Esto no es asunto tuyo». Kael, el líder, soltó una risa áspera, haciendo girar su lanza. «Proteges a una forastera, a una débil. Olvidaste tu juramento». Sofía sintió un nudo en el pecho. Ella era la forastera de la que hablaba. ¿Arriesgaría Taza su vida por ella, una desconocida? ¿O la entregaría a estos hombres para salvarse? Apretó a Diego, intentando mantener la calma. Pero entonces Taza hizo algo inesperado. Dio un paso adelante, interponiéndose entre Kael y ella, con el cuchillo en alto. «Ella y el niño no tienen nada que ver», dijo, con voz firme. «Si me quieres, enfréntame a mí, no a ellos». El enfrentamiento fue rápido como un relámpago. Kael se lanzó con su lanza directo hacia Taza, pero este fue más rápido, esquivando y asestando un corte preciso en el brazo de Kael, quien rugió de dolor. Ambos se enzarzaron en una pelea feroz. El sonido del metal chocando resonaba en la noche. Sofía no podía apartar la mirada, horrorizada y a la vez admirada por el valor de Taza. Finalmente, Taza derribó a Kael en la arena, con el cuchillo contra su garganta. «Vete», gruñó, «dile a la tribu que ya no soy uno de ellos». Kael lo miró con desprecio, pero se levantó tambaleándose y huyó. En la oscuridad, Taza regresó a la cueva, con la respiración agitada, la sangre de un corte en el hombro, tiñendo de rojo su chaqueta de cuero. Sofía corrió hacia él, preocupada. «¡Estás herido!», exclamó, dejando a Diego a un lado para revisar la herida. Taza apartó su mano, pero sus ojos se suavizaron al ver su preocupación. «No es nada», dijo, con voz ronca. «Estoy acostumbrado». Pero Sofía no cedió. Rasgó un pedazo de su falda y lo ató con fuerza alrededor de la herida, con movimientos torpes, pero decididos. «Me salvaste. Otra vez», dijo, con la voz quebrada. «¿Por qué?». Taza la miró, sus ojos profundos como el desierto en la noche. «Porque sé lo que es ser abandonado», respondió, con un tono triste. «Y no quiero que nadie pase por eso». Sus palabras atravesaron el corazón de Sofía como una daga. Quería preguntarle más sobre el juramento que Kael mencionó, sobre por qué lo perseguían, pero sabía que no era el momento. En cambio, tomó su mano, con suavidad, pero con firmeza. «Gracias, Taza», dijo, «no lo olvidaré». Se sentaron junto a la fogata, en silencio, pero ya sin incomodidad. Sofía sintió que un lazo frágil comenzaba a formarse entre ellos, como un hilo invisible tejido de confianza y comprensión. Pero también sabía que el peligro aún acechaba. Los perseguidores no se rendirían, y el secreto de Taza, fuera cual fuera, pronto saldría a la luz. Tendría ella la fuerza para enfrentar los desafíos
que venían junto a Taza y Diego. ¿Qué crees que oculta Taza? ¿Debería Sofía seguir confiando en él o prepararse para lo peor? Déjanos tu comentario con tus pensamientos y no te pierdas el próximo capítulo de esta emocionante historia. La primera luz del amanecer se filtraba por la grieta de la cueva, tiñendo de oro el pequeño refugio donde Sofía, Diego y Taza se resguardaban. El aire fresco de la mañana traía consigo el olor a tierra y hierba seca, pero la paz era solo momentánea. Sofía estaba sentada junto a los restos de la fogata, abrazando a Diego, con la mirada fija en Taza. Él revisaba la herida en su hombro, su rostro impasible, pero con un dolor silencioso en los ojos. Las palabras de la noche anterior, sé lo que es ser abandonado aún, resonaban en la mente de Sofía como un enigma sin resolver. Quería preguntar, entender, pero el silencio entre ellos parecía un acuerdo tácito. Los secretos se revelarían cuando llegara el momento. Taza se puso de pie, ajustando su bolsa de cuero y revisando su cuchillo. «Tenemos que irnos», dijo, con voz grave pero decidida. «Kael y su tribu no se rendirán». Sofía asintió, aunque su cuerpo aún dolía tras el parto. Envolvió a Diego en la tela de cuero que Taza le dio, sintiendo el calor del pequeño como su única fuente de fuerza. «¿A dónde?», preguntó, con la voz ronca. Taza miró hacia el exterior de la cueva, donde el desierto se extendía sin fin. «A un lugar seguro», respondió, «donde ni siquiera Kael se atreverá a entrar». Su viaje comenzó en silencio, solo roto por el crujir de la arena bajo sus pies y el silbido del viento entre los cactus. Taza iba adelante, guiando con la seguridad de alguien nacido en el desierto. Sofía lo seguía. Cada paso, un desafío, pero apretaba los dientes, decidida a no ser una carga. Diego, como si percibiera la determinación de su madre, dormía tranquilo en sus brazos, moviéndose solo cuando el viento soplaba con fuerza. Sofía observaba a Taza, notando cómo siempre vigilaba los alrededores, como un halcón cazador, listo para enfrentar cualquier peligro. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el calor se volvió sofocante. Sofía sintió mareos, sus piernas temblaban. Taza lo notó y se detuvo junto a una gran roca que ofrecía sombra. Le pasó una cantimplora, con un destello de preocupación en los ojos. «Necesitas descansar», dijo, con voz suave, pero firme. Sofía tomó un sorbo, sintiendo el agua fresca aliviar su garganta reseca. «No quiero retrasarte», dijo, con tono culpable. Taza la miró, con ojos profundos. «No me retrasas», respondió. «Tú y el niño son la razón por la que sigo aquí». Sus palabras dejaron a Sofía atónita. Quería preguntar más, pero un sonido extraño la interrumpió. Un trueno retumbó a lo lejos, aunque el cielo seguía despejado. Taza frunció el ceño, poniéndose de pie y mirando hacia el horizonte. «Tormenta», dijo, con voz tensa. «Tenemos que encontrar refugio antes de que llegue». Sofía siguió su mirada, viendo una enorme nube negra que se alzaba, cargada de polvo y viento. Nunca había visto una tormenta del desierto, pero la expresión de Taza le dijo todo lo que necesitaba saber sobre su peligro. Se apresuraron y Taza la llevó a un cañón angosto, donde las altas paredes de roca ofrecían algo de protección contra el viento. Pero cuando llegaron, la tormenta ya estaba sobre ellos, el viento rugiendo como una bestia salvaje, arrastrando arena y pequeñas piedras. Sofía abrazó a Diego con fuerza, tratando de protegerlo del polvo. Taza la jaló hacia una grieta estrecha, donde podrían refugiarse. «¡Aquí!», gritó. Por encima del rugido del viento, tomó la tela de cuero de su bolsa y cubrió a Sofía y Diego, mientras él se ponía delante, enfrentando la tormenta. La tormenta fue más feroz de lo esperado. El viento soplaba con tal fuerza que Sofía tuvo que aferrarse a la roca para no ser arrastrada. Diego lloró con fuerza, y ella lo calmó, con la voz temblorosa. Taza, aunque el polvo le azotaba el rostro, permanecía firme,
usando su cuerpo como escudo. Pero entonces una gran roca se desprendió de la pared del cañón, rodando directo hacia ellos. Sofía gritó, abrazando a Diego con más fuerza. Pero Taza reaccionó en un instante, la empujó hacia el fondo de la grieta y se lanzó hacia adelante. Recibiendo el impacto de la roca con su hombro, el golpe resonó y Taza cayó, con sangre brotando de un nuevo corte en el brazo. «¡Taza!», gritó Sofía, corriendo hacia él. Ignorando la tormenta, se arrodilló, revisando la herida, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó, con la voz quebrada. «Taza», a pesar del dolor, esbozó una débil sonrisa. «Porque tú y el niño valen la pena proteger», dijo, con voz ronca. Sofía negó con la cabeza, con lágrimas cayendo sobre la arena. «No me debes nada», exclamó. «¿Por qué arriesgas tu vida por mí, Taza?». La miró con ojos profundos que parecían guardar toda una historia. «Porque ya perdí a alguien que quise proteger», respondió. «No cometeré ese error otra vez». La confesión de Taza fue como un relámpago, iluminando una parte del misterio que lo rodeaba. Sofía sintió el dolor en su voz, un dolor profundo, como una cicatriz que nunca sana. Quería saber más, pero la tormenta seguía rugiendo, obligándolos a concentrarse en sobrevivir. Taza, aunque herido, la ayudó a levantarse y la llevó más al fondo de la grieta, donde estaban más seguros. Sacó hierbas de su bolsa y vendó su herida con movimientos expertos, aunque no podía ocultar su cansancio. Cuando la tormenta amainó, se sentaron juntos, en silencio, pero más cercanos que nunca. Sofía miró a Taza, sintiendo un lazo profundo formándose entre ellos. No era solo su salvador, sino un alma herida, como ella. Pero su secreto, ¿quién perdió? ¿Por qué lo perseguía su tribu? Seguía siendo una sombra, sin desvelar. ¿Podría confiar en él plenamente? ¿O ese secreto sería un peligro para ella y Diego? ¿Qué crees que esconde Taza? ¿Debería Sofía seguir confiando en él o prepararse para una verdad dolorosa? Déjanos tu comentario con tus pensamientos y no te pierdas lo que sigue en esta historia llena de emoción. La tormenta del desierto había pasado, dejando un silencio inquietante. Los últimos granos de arena se asentaban, cubriendo el cañón como una manta fina. La tenue luz del amanecer se filtraba por las grietas de las rocas, iluminando el rostro agotado de Sofía. Ella abrazaba a Diego, ahora dormido tras su llanto, su calor como una pequeña llama que calentaba su corazón en esta tierra implacable. A su lado, Taza estaba recostado contra la pared de roca, su brazo herido, vendado, de forma improvisada, pero sus ojos seguían afilados, como si el dolor nunca pudiera doblegar su voluntad. Sofía lo miraba con una mezcla de gratitud, curiosidad y un leve temor por lo que él ocultaba. «Necesitas descansar», dijo Sofía, con voz suave, pero firme. Tomó un trozo de tela limpia de su bolsa rota, lo mojó con el poco agua que quedaba en la cantimplora de Taza y limpió con cuidado la sangre seca de su brazo. Taza pareció sorprendido, pero no la detuvo. «Estoy bien», dijo, con voz grave, aunque sus ojos se suavizaron al verla cuidarlo. Sofía negó con la cabeza, esbozando una débil sonrisa. «Me has salvado a mí y a Diego 2 veces ya. Déjame hacer algo por ti, aunque sea poco». Su gesto, sencillo pero sincero, pareció tocar una parte profunda del alma de Taza. Él guardó silencio, dejándola continuar con el vendaje, sus ojos pasando de Diego a Sofía. «Eres distinta a los demás que he conocido», dijo, con un tono triste. «La mayoría solo sabe tomar, no dar». Sofía se detuvo, mirándolo a los ojos. «Mi madre decía que solo vives de verdad cuando sabes dar, incluso si no te queda nada», respondió. «No tengo nada más que a Diego, pero tengo gratitud y te agradezco, Taza». Sus palabras hicieron que Taza bajara la mirada, como si ocultara una emoción intensa. Se puso de pie, revisó la salida del cañón y regresó. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo. «Kael y los suyos volverán, y esta vez serán más». Sofía asintió, aunque su corazón pesaba. «¿Ese lugar seguro del que hablas dónde está?», preguntó. Taza señaló hacia el horizonte, donde montañas
envueltas en niebla, se alzaban bajo la luz del alba. El valle de los ancestros, respondió, un lugar sagrado, donde mi pueblo vivía antes de que la guerra nos dividiera. Sus palabras despertaron la curiosidad de Sofía. ¿Guerra?, preguntó, con voz llena de preguntas. Tasa no respondió de inmediato, solo le hizo una seña para que se preparara para moverse. Pero mientras avanzaban, finalmente habló, con un tono grave, como si contara una leyenda antigua. Mi tribu era una sola, pero la codicia y la traición nos separaron. Cael y sus seguidores querían apoderarse de las tierras, cazar hasta agotarlas, ignorando las enseñanzas de nuestros ancestros. Yo me enfrenté a ellos. Hizo una pausa, con ojos llenos de tristeza, y pagué un precio. Sofía sintió el dolor en su voz, como si cada palabra fuera un corte. ¿Qué precio?, preguntó, aunque sabía que podía estar tocando una herida abierta. Tasa la miró, sus ojos profundos, como el desierto en la noche. Perdí a quien amaba, dijo, con la voz quebrada, y fui expulsado de la tribu, marcado como traidor. Sofía se quedó helada, con el corazón encogido. Quería saber más, pero la mirada de Tasa parecía suplicarle que no insistiera. Ella asintió, en silencio, pero un pedazo del rompecabezas de Tasa se había revelado. Continuaron su camino, navegando senderos sinuosos entre las rocas. Tasa guiaba con una precisión asombrosa, como si el desierto fuera parte de su ser. Sofía, aunque agotada, se esforzaba por seguirle el paso, abrazando a Diego para protegerlo del sol abrasador. Cuando se detuvieron junto a un pequeño arroyo, Tasa se arrodilló, tomó agua con las manos y se la ofreció. «Bebe», dijo, «¿necesitas fuerzas para seguir?» Sofía aceptó. Sintiendo su cuidado silencioso, lo miró, con el corazón lleno de preguntas. «Esa persona que perdiste, ¿quién era?», preguntó, con voz baja, temerosa de romper el momento. Tasa no respondió de inmediato. Miró el arroyo, donde el sol reflejaba destellos, como estrellas. «Ella era mi luz», dijo, con voz triste, «pero no pude protegerla. Cael, él hizo que pagara por mi resistencia». Su confesión estremeció a Sofía. Ella conocía el dolor de la pérdida, la impotencia de ver a alguien amado ser arrancado de tu vida. «Lo siento», dijo, con la voz quebrada. «Yo también sé lo que es perder a alguien que amas. El padre de Diego no murió, pero me abandonó, como si no valiera nada». Tasa la miró con una empatía clara en sus ojos. Por primera vez. «No eres nada», dijo, con voz firme. «Eres una madre, una sobreviviente, y eres más fuerte de lo que él creía». Sus palabras fueron como una brisa fresca, aliviando el dolor en el corazón de Sofía. Ella sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias, Tasa», susurró, «tú también eres más fuerte de lo que crees». En ese momento, un lazo invisible pareció fortalecerse entre ellos, no solo de confianza, sino de una comprensión profunda. Pero la calma no duró. Desde lejos, un aullido familiar resonó, frío y amenazante. Tasa se puso de pie al instante, con el cuchillo en la mano. «Nos han encontrado», dijo, con voz tensa. Sofía abrazó a Diego con fuerza, con el corazón acelerado. «¿Qué hacemos?», preguntó, temblando. Tasa la miró con ojos firmes, pero con un leve destello de miedo oculto. «Los llevaré por otro camino», dijo. «Tú y Diego deben esconderse en este cañón. No salgas, pase lo que pase». Sofía negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, no puedes irte solo», exclamó, con la voz quebrada. «No quiero perderte». Sus palabras sorprendieron a Tasa, como si nunca hubiera imaginado ser tan importante para alguien. Pero solo tomó sus hombros, mirándola a los ojos. «Volveré», dijo, como un juramento. «Confía en mí». Tasa desapareció en la oscuridad del cañón, dejando a Sofía con una mezcla de miedo y esperanza. El sonido de los cascos se acercaba, y ella sabía que su destino estaba en manos de este misterioso guerrero apache. ¿Cumpliría Tasa su promesa, o sería esta la última vez que lo vería? Si fueras Sofía, ¿qué harías en este momento? ¿Esperar a Tasa o buscar
una manera de protegerte a ti y a Diego. Déjanos tu comentario con tus pensamientos. Y no te pierdas el próximo capítulo de esta historia llena de suspenso. La oscuridad del cañón parecía tragarse todos los sonidos, dejando solo el silbido del viento entre las grietas de las rocas y el latido frenético del corazón de Sofía. Ella abrazaba con fuerza a Diego, pegada a la pared fría de piedra, intentando mantener su respiración lo más silenciosa posible. Los cascos de los caballos y los gritos furiosos de los perseguidores resonaban a lo lejos, cada sonido como una puñalada en su pecho. Taza se había ido, atrayendo a los enemigos en otra dirección, pero su promesa de «volveré ahora» era solo un frágil rayo de esperanza en la línea entre la vida y la muerte. Sofía apretó a Diego, susurrando «Mami te protegerá, pase lo que pase». Intentó recordar las lecciones de su madre, las historias de valentía y sacrificio, pero en esta fría oscuridad, con solo ella y su recién nacido, el miedo parecía más fuerte que todo. Miró a Diego, cuyos ojitos brillaban bajo la luz de la luna, que se colaba por las grietas, como un recordatorio de que no podía rendirse. Solo un poco más, se dijo, aunque su cuerpo temblaba de agotamiento y del frío de la noche desértica. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto parecía una eternidad. Los cascos se alejaban, y de pronto un grito de dolor cortó el aire, agudo y estremecedor. Sofía se sobresaltó, con el corazón en un puño. «¡Taza!», susurró, pero no se atrevió a salir de su escondite. Recordó la mirada decidida de él, cómo se interpuso entre ella y Diego, a pesar de las heridas en su hombro y brazo. Pero, ¿y si no regresaba? ¿Y si Cael y los perseguidores lo habían atrapado? La idea la asfixiaba, con lágrimas rodando por sus mejillas. De repente, una sombra apareció en la entrada del cañón. Sofía contuvo el aliento, abrazando a Diego con más fuerza, preparándose para lo peor. Pero entonces, la luz de la luna iluminó el rostro familiar de Taza. Tambaleaba, con sangre brotando de una nueva herida en el pecho, su cuchillo temblando en la mano. «¡Taza!», gritó Sofía, corriendo hacia él, olvidando el miedo. Lo ayudó a sentarse, revisando la herida, con manos temblorosas. «¡Estás muy herido!», exclamó con la voz quebrada. Taza intentó sonreír, pero la sonrisa era débil, sus ojos nublados. «Los llevé por otro camino», dijo, con voz ronca, «pero era más de lo que pensé». Sofía rasgó otro pedazo de su falda, presionándolo contra la herida en el pecho de Taza, para detener la sangre. No hagas», dijo, con lágrimas cayendo sin control. «Tienes que vivir, Taza, te necesito». Sus palabras salieron del corazón, sin cálculo alguno. Se dio cuenta de que Taza no era solo su salvador, sino una parte esencial de su lucha por sobrevivir. Junto a Diego, Taza tomó su mano, sus dedos fríos, pero aún fuertes. «Eres más fuerte de lo que crees». Sofía susurró, «¿conmigo o sin mí? Sobrevivirás». Sus palabras fueron como un puñal, llenándola de pánico. «No digas eso», gritó, con la voz rota. «Prometiste volver, y lo hiciste. Ahora promete que no me dejarás». Taza la miró, sus ojos llenos de emociones, dolor, gratitud y algo que parecía amor. Pero antes de que pudiera responder, un aullido resonó desde la distancia, más cerca que nunca. Cael y los perseguidores habían regresado, y esta vez no tenían intención de perdonar. Taza intentó levantarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Sofía tomó su mano, arrastrándolo más al fondo de la grieta. «Tenemos que escondernos», dijo, con voz decidida. Envolvió a Diego en la tela de cuero, colocándolo en un rincón seguro, y ayudó a Taza a apoyarse en la pared. «No puedes pelear así», dijo. «Déjame ayudarte». Taza negó con la cabeza, con ojos llenos de preocupación. «No entiendes», dijo. «Cael no solo me quiere a mí, quiere borrar todo lo relacionado conmigo, incluyéndote a ti y al niño». Sus palabras fueron un golpe
haciendo que Sofía comprendiera que no era solo una extraña atrapada en una lucha mortal, se había convertido en parte de la guerra de Tasa, en parte de un pasado del que él huía. ¿Por qué?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Por qué te odia tanto? Tasa bajó la mirada, con la respiración pesada. Porque intenté detenerlo de destruir el Valle de los Ancestros. Dijo, ese lugar no es solo tierra, es el alma de mi tribu. Cael quería venderlo a extranjeros, a cambio de armas y poder. No podía permitirlo. Sofía se quedó atónita. Con el corazón acelerado, comprendió que Tasa no era solo un guerrero, sino un protector, un alma atada a esta tierra, con sangre y lágrimas. Pero antes de que pudiera decir algo, la figura de Cael apareció en la entrada del cañón, acompañado de 5 guerreros más, todos armados. «Tasa», rugió Cael, con una voz cargada de odio, «no puedes esconderte para siempre. ¿Y esa forastera? Pagará por ti». Sofía abrazó a Diego con fuerza, poniéndose frente a Tasa. Aunque su cuerpo temblaba, «Déjanos en paz», gritó, con una voz llena de desesperación, pero también de valentía. Cael soltó una risa áspera, con su lanza brillando bajo la luna. «¿Crees que puedes darme órdenes?», dijo. Tasa eligió mal a quién proteger. Levantó su lanza, listo para atacar. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. Toda esperanza parecía desvanecerse. Miró a Tasa, cuyos ojos seguían firmes a pesar de su debilidad. «Huye», Sofía susurró, «protege a Diego». Pero Sofía no huyó, se quedó allí, abrazando a su hijo, enfrentando a Cael, como si toda su fuerza se concentrara en este momento. ¿Podrá Sofía proteger a Tasa y a Diego, o será este el final de su viaje? ¿Qué crees que hará Sofía en este momento de vida o muerte? Déjanos tu comentario con tus pensamientos. Y no te pierdas lo que sigue en esta historia, llena de tensión. El aire en el cañón pesaba como si se hubiera detenido, solo roto por el silbido del viento entre las grietas de las rocas y la respiración agitada de Sofía. Ella se mantenía firme frente a Tasa, abrazando con fuerza a Diego, sus ojos decididos enfrentándose a Cael y sus 5 guerreros bajo la luz plateada de la luna. El rostro de Cael estaba retorcido por el odio, su lanza brillando como una amenaza mortal. Tasa, debilitado por sus heridas, intentaba levantarse, aferrando su cuchillo con mano temblorosa, pero su cuerpo tambaleaba, con la sangre de la herida en su pecho, empapando su chaqueta de cuero. «Sofía, huye», gritó, con la voz ronca de dolor. Pero Sofía no se movió. No podía abandonar al hombre que había salvado a ella y a Diego. No ahora, cuando toda esperanza parecía desvanecerse. Cael soltó una risa áspera, sus ojos pasando de Tasa a Sofía, como si disfrutara del momento. «Eres un estúpido», Tasa gruñó. «Proteger a una forastera, una madre débil, en lugar de regresar a la tribu y redimirte. Elegiste la muerte». Levantó su lanza, listo para atacar. Sofía sintió que su corazón dejaba de latir, pero se mantuvo firme, abrazando a Diego, como si su cuerpo fuera el último escudo para su hijo. Y Tasa, «si los quieres, primero pásame por encima», gritó, con la voz temblorosa, pero cargada de determinación. Cael se detuvo, con un destello de sorpresa en los ojos. No esperaba que una mujer que acababa de dar a luz, agotada y sin armas, se atreviera a enfrentarlo, pero la sorpresa se convirtió rápidamente en furia. «¿Quieres morir con él?». «¡Que así sea!», rugió, haciendo una seña a sus guerreros para que avanzaran. Sofía apretó a Diego, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no retrocedió. Recordó las palabras de su madre: «Aunque el mundo se derrumbe, debes proteger lo que amas». Y en ese momento supo que no solo protegía a Diego, sino también a Tasa, quien le había dado esperanza en este desierto mortal. De repente, un silbido agudo cortó el aire. Una flecha voló, clavándose en el hombro de uno de los guerreros cerca de Cael. El hombre gritó, cayendo sobre la arena, con la sangre tiñendo el suelo. Los demás guerreros
se volvieron desconcertados, buscando el origen de la flecha. Desde lo alto de una roca, apareció una figura, con un arco en la mano, la luz de la luna iluminando su cabello largo y recogido. Una mujer apache, con ojos afilados, como los de un halcón. «¡Vete, Kael!», gritó, su voz resonando, «o la próxima flecha atravesará tu corazón». Kael rugió, pero la aparición inesperada de la mujer lo hizo titubear. Sofía miró a Tasa, viendo un destello de esperanza, mezclado con dolor en sus ojos. «Nayeli», susurró con la voz quebrada. La mujer, Nayeli, descendió de la roca con una agilidad impresionante, manteniendo su arco, apuntando a Kael. «Ha sido demasiado lejos». «Kael», dijo, con voz fría, como el hielo. «Tasa ya no es el enemigo de la tribu, pero tú traicionaste a nuestros ancestros por codicia». Kael soltó una risa seca, pero sus ojos reflejaban inquietud. «Nayeli, ¿te atreves a enfrentarme? La tribu no te perdonará», gritó, haciendo una seña a sus guerreros. Pero antes de que pudieran actuar, Nayeli disparó otra flecha, que se clavó en la pierna de otro hombre. Este cayó, gimiendo. «¡Vete! o ninguno de ustedes sobrevivirá», gritó Nayeli. Kael apretó los dientes, con los ojos llenos de rabia, pero sabía que estaba en desventaja. «Esto no termina aquí». Tasa gruñó antes de ordenar a sus hombres que se retiraran, arrastrando a los dos guerreros heridos. Cuando las sombras de Kael y sus perseguidores se desvanecieron en la oscuridad, Nayeli corrió hacia Tasa, arrodillándose para revisar sus heridas. «Eres un estúpido», dijo, con voz mezcla de enojo y preocupación. «¿Por qué no me buscaste antes?». Tasa esbozó una débil sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de dolor. «No quería involucrarte». «Nayeli», respondió, «ya has hecho suficiente». Sofía, abrazando a Diego, se sintió como una extraña en ese momento. Comprendió que Nayeli y Tasa compartían un vínculo profundo, un pasado que ella desconocía. Nayeli se volvió hacia Sofía, con una mirada afilada, pero no hostil. «¿Quién eres?», preguntó, con tono frío. Sofía respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Soy Sofía», respondió. «Tasa me salvó a mí y a mi hijo. Le debo la vida». Nayeli la miró, luego a Diego, y sus ojos se suavizaron. «Eres valiente», dijo, «pero has metido a Tasa en un peligro mayor del que imaginas». Sofía bajó la cabeza, con el corazón apesadumbrado. No quería ser una carga, pero tampoco podía abandonar a Tasa, después de todo lo que había hecho por ella. Tasa intentó levantarse, pero sus heridas lo hicieron colapsar. Sofía y Nayeli lo sostuvieron, llevándolo a un rincón protegido del cañón. Nayeli sacó hierbas de su bolsa de cuero, las trituró y las aplicó en las heridas de Tasa. «Necesitas descansar», dijo con tono severo. «Si no, no llegarás al Valle de los Ancestros». Tasa asintió débilmente, pero sus ojos seguían fijos en Sofía y Diego, como asegurándose de que estuvieran a salvo. Sofía se sentó junto a Tasa, abrazando a Diego, con el corazón lleno de emociones. Sabía que estaba en medio de una guerra más grande, una lucha no solo por la supervivencia, sino por la lealtad y el honor. Pero en ese momento, cuando toda esperanza parecía desvanecerse, se sentía más perdida que nunca. Tasa, su pilar, yacía débil, al borde de la muerte, y Nayeli, esta mujer misteriosa, parecía conocer todos los secretos de Tasa que ella aún no había escuchado. ¿Sobrevivirá Tasa esta noche? ¿Quién es Nayeli? ¿Y ayudará o complicará el viaje de Sofía y Diego? ¿Qué crees que debería hacer Sofía en este momento más oscuro? Déjanos tu comentario con tus pensamientos y no te pierdas el próximo capítulo de esta historia llena de emociones. La tenue luz de la luna se filtraba por las grietas de las rocas, bañando el cañón en un resplandor plateado y frío. Sofía estaba sentada junto a Tasa, apretando su mano, sintiendo el débil calor de sus dedos helados. La herida en el pecho de Tasa seguía sangrando, a pesar de los esfuerzos de Nayeli por detener la hemorragia con hierbas y tela limpia.
Diego dormía tranquilo en los brazos de Sofía, su respiración regular. Era la única luz en la oscuridad de este momento. Nayeli estaba arrodillada junto a Taza, con una mirada llena de preocupación, pero manteniendo la firmeza de una guerrera. «Hay que llevarlo al valle», dijo, con voz grave pero decidida. «Solo los curanderos de ahí pueden salvarlo». Sofía asintió, aunque su corazón pesaba. Miró a Taza, el hombre que había salvado a ella y a Diego, no solo una vez, ahora yaciendo allí con la respiración débil, como una llama a punto de apagarse. «El valle de los ancestros». «¿Dónde está?», preguntó, con voz temblorosa. Nayeli la miró, con un destello de desconfianza, pero respondió: «Está en lo profundo de las montañas, donde aún habitan los espíritus de nuestros ancestros, pero el camino no es fácil, sobre todo con Cael y su tribu persiguiéndonos». Sofía sintió el peligro en las palabras de Nayeli, pero no tenía otra opción. «Iré con ustedes», dijo, con voz firme. «No dejaré a Taza». Nayeli observó a Sofía, como si evaluara su fortaleza. «No eres apache», dijo, con tono frío. «¿Por qué arriesgas tu vida por él?». Sofía bajó la mirada, abrazando a Diego con fuerza. Luego la alzó, con ojos brillando, «porque él me dio esperanza cuando creí que todo estaba perdido, porque me vio no como una forastera, sino como persona. Le debo mi vida, y no dejaré que muera». Sus palabras silenciaron a Nayeli, cuyos ojos se suavizaron, como si reconociera una verdad profunda en Sofía. Se prepararon rápidamente para moverse. Nayeli levantó a Taza con cuidado, usando una tela de cuero como camilla improvisada. Sofía, abrazando a Diego, caminaba junto a Nayeli, con las piernas doloridas, pero con una voluntad más fuerte que nunca. El camino al valle era arduo, a través de senderos angostos, acantilados empinados y vientos helados que soplaban desde las cumbres. Nayeli iba al frente, con el arco listo, sus ojos escaneando cada rincón oscuro, como si supiera que Cael podía aparecer en cualquier momento. Durante el trayecto, Sofía comenzó a entender más sobre Taza. A través de las historias fragmentadas de Nayeli, Taza era el protector de la tribu, dijo Nayeli, con voz triste, hijo de una curandera y un gran guerrero. Pero cuando Cael convenció a la tribu de vender la tierra sagrada a extranjeros, Taza se opuso. Creía que la tierra es el alma de nuestro pueblo, no algo que se cambia por oro o armas. Sofía escuchaba, con el corazón apretado, al pensar en Taza, un hombre cargando el peso de toda una nación. «Entonces, ¿por qué lo expulsaron?», preguntó Sofía, con voz baja. Nayeli se detuvo, con ojos llenos de tristeza, porque Cael mató al amor de Taza. Nita, para castigarlo. Nita era mi hermana. La revelación fue como un golpe, dejando a Sofía atónita. Miró a Nayeli, viendo el dolor profundo en sus ojos. «Lo siento», susurró, sin saber qué más decir. Nayeli negó con la cabeza, con voz firme. «No te disculpes, sobrevive y ayuda a Taza a sobrevivir. Esa es la única forma de vengarnos de Cael». La verdad sobre Taza y Nita hizo que Sofía lo viera con otros ojos. Comprendió que Taza no solo la salvó por bondad, sino porque buscaba redimirse, proteger lo poco que le quedaba de su corazón. Tomó su mano, aunque él le estaba inconsciente, y susurró: «Vivirás, Taza, por mí, por Diego y por Nita». Cuando se acercaban al valle, el cielo comenzaba a aclararse, pero un nuevo peligro emergió. A lo lejos, el sonido de cascos resonó, acompañado del grito familiar de Cael. «Taza, no puedes escapar», rugió, con voz cargada de odio. Nayeli hizo una seña a Sofía para que se escondiera tras una gran roca, pero Sofía negó con la cabeza. «No te dejaré pelear sola», dijo, con voz decidida. Nayeli la miró, sorprendida, y luego asintió. «Entonces, prepárate», dijo, entregándole un pequeño cuchillo de su cinturón. Cael y 3 guerreros más aparecieron, galopando a una velocidad aterradora. Nayeli tensó su arco, disparando una flecha, que se clavó en el pecho de un guerrero, derribándolo. Pero Cael fue más rápido, esquivando la flecha y cargando con su lanza. «Sofía»,
Temblando, aferró el cuchillo y se puso frente a Taza. «Vete, Kael», gritó Con voz temblorosa, pero desafiante. Kael soltó una risa cruel, con ojos llenos de maldad. «No tienes derecho a darme órdenes, forastera», gruñó, ordenando al último guerrero que atacara. La batalla fue feroz. Nayeli disparó otra flecha, pero Kael la esquivó, lanzándose hacia ella con su lanza. Sofía, en un momento de desesperación, lanzó el cuchillo hacia Kael, sin acertar al corazón, pero logrando desequilibrarlo, haciéndolo caer del caballo. Nayeli corrió hacia él, golpeándolo en la cabeza con su arco, dejándolo inconsciente. El último guerrero, al ver a su líder caer, huyó en pánico. El Valle de los Ancestros estaba cerca, pero Taza seguía debilitándose, y Sofía sabía que el tiempo se agotaba. ¿Podrá Taza ser salvado? ¿Y cómo enfrentarán Sofía y Nayeli a Kael si regresa? ¿Qué crees que les espera en el Valle de los Ancestros? Déjanos tu comentario con tus pensamientos y no te pierdas el próximo capítulo de esta emocionante historia. El amanecer resplandecía sobre el Valle de los Ancestros, donde las montañas imponentes abrazaban un raro tapiz verde en medio del desierto de Sonora. Los pinos antiguos se alzaban altos, sus hojas susurrando en el viento, como si dieran la bienvenida a las almas perdidas. Un arroyo cristalino brillaba bajo el sol, serpenteando entre rocas talladas, con símbolos de los ancestros, apache-soles, halcones y guerreros inmortales. Sofía, abrazando con fuerza a Diego, caminaba junto a Nayeli, quien sostenía a Taza en una camilla improvisada. Él aún vivía, pero su respiración era débil, cada suspiro como una súplica por seguir adelante. Nayeli guiaba con la seguridad de quien pertenece a este lugar. «Ya casi llegamos», dijo, con voz grave pero llena de esperanza. «Los curanderos del valle salvarán a Taza». Sofía asintió, aunque su corazón pesaba. Miró a Taza, su rostro pálido, los ojos cerrados, pero el collar de obsidiana en su cuello aún brillaba, como un signo de la vida que aún le quedaba. Tomó su mano, susurrando: «Resiste, Taza». Hemos llegado tan lejos. Al entrar al valle, un grupo de apache emergió de entre los árboles, sus ropas sencillas, pero marcadas por los símbolos de la tribu. Chaquetas de cuero, con bordados finos, y collares de cuentas relucientes. Una mujer mayor, con el cabello plateado recogido, se acercó, sus ojos agudos pero cálidos. «Nayeli», dijo, con una voz profunda, como el murmullo del arroyo. «¿A quién traes aquí?» Nayeli se arrodilló, mostrando respeto. «Madre, este es Taza, y esta es Sofía, con su hijo, Diego. Taza está gravemente herido. Necesitamos ayuda». La mujer, llamada Madre Lani, miró a Taza, luego a Sofía y Diego. Sus ojos se detuvieron en Sofía, como si leyeran su historia a través de las cicatrices y la determinación en su mirada. «Llévenlo a la tienda de sanación», ordenó, y de inmediato, dos jóvenes se acercaron, llevando a Taza con cuidado. Sofía quiso seguirlos, pero Madre Lani puso una mano en su hombro, deteniéndola. «Has recorrido un largo camino, muchacha», dijo, con voz suave. «Descansa. Tu pequeño te necesita fuerte». Sofía asintió a regañadientes, abrazando a Diego con más fuerza. Siguió a Nayeli a una gran tienda, donde el aroma a hierbas y humo de madera llenaba el aire. Dentro, los curanderos atendían a Taza, aplicando hierbas en sus heridas y cantando canciones antiguas en lengua apache, como si llamaran a su espíritu de regreso. Sofía se sentó a su lado, sosteniendo su mano, con el corazón lleno de esperanza y miedo. Diego se movió, soltando un leve llanto, y ella lo calmó con una canción popular mexicana, su voz dulce, resonando en la tienda, mezclándose con los cantos apache, en una melodía de vida. Tras varias horas, Madre Lani regresó con un destello de esperanza en los ojos. «Taza vivirá», dijo, con voz firme, «pero necesita tiempo para sanar. Su espíritu es fuerte, pero su corazón
ha sufrido demasiado. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía, no de tristeza, sino de alivio. Gracias, susurró mirando a Tasa, quien ahora abría los ojos, con una mirada débil, pero llena de voluntad. Nayeli se sentó junto a Sofía, con una mirada más suave que nunca. Hiciste lo que pocos habrían hecho, dijo. Le diste a Tasa una razón para seguir luchando. Sofía negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. No, él me dio una razón para vivir. Sin Tasa, Diego y yo no estaríamos aquí. Nayeli tomó su mano, en un gesto raro de cercanía. No eres apache, pero tienes el corazón de una guerrera. Dijo, este valle puede ser tu hogar, si lo deseas. En los días siguientes, Sofía se quedó en el valle, aprendiendo a vivir al ritmo de los apache. Aprendió a tejer canastas con hierba seca, a reconocer hierbas con Madre Lani y a cantar las canciones del desierto. Diego crecía rodeado del amor de Sofía y de la gente del valle, su risa resonando como una nueva melodía. Tasa se recuperaba poco a poco, y cada día él y Sofía se acercaban más. Juntos se sentaban junto al arroyo, compartiendo historias de sus pasados, de pérdidas y esperanzas. Una noche, bajo un cielo estrellado, Tasa llevó a Sofía a una gran roca tallada, con la figura de un halcón. Aquí solía rezar cuando era niño, dijo, con voz cálida. Pensé que nunca encontraría una razón para volver, pero entonces llegaste tú. Sofía lo miró, con el corazón acelerado. Yo también pensé que lo había perdido todo, dijo, pero tú me diste una nueva familia. Tasa tomó su mano, sus ojos brillando. Juntos construiremos un futuro. Sofía, por Diego y por nosotros, se quedaron allí, de la mano, bajo las estrellas relucientes, como dos almas perdidas que finalmente se encontraron. El Valle de los Ancestros no era solo un refugio, sino el comienzo de un nuevo viaje, uno de amor, esperanza y sanación. ¿Te ha tocado el corazón la historia de Sofía y Tasa? ¿Qué crees que les depara el futuro? Déjanos tu comentario con tus emociones y no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir estas historias llenas de inspiración.